Ahorita les aviso. Okay. Ok, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestros canales de YouTube y Facebook. Mi nombre es Alberto Machuca y el día de hoy vamos a estar teniendo una conversación bastante importante acerca de los recientes sucesos que hemos estado viviendo aquí en Estados Unidos. Pero para eso también tengo a nuestro evangelista Javier Amaya. Buenas noches, Javier. Buenas noches, gusto en verlos. Igualmente. Hola. Está mi esposa. Hola, Tania. Y bueno, quiero recordarles que estamos en Facebook, en Boston Church Español, y también en YouTube, con el mismo nombre, Boston Church Español. De esa manera tú puedes compartir con nosotros este servicio, comentando, puedes poner tu nombre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, todo lo vamos a estar recibiendo. Estamos probando una nueva plataforma para tener esta interacción contigo, así que bienvenido seas. Pero vamos a comenzar este servicio de entre semana con una oración. Y si Javier, tú nos quieres dirigir. Con gusto, me acompañan, por favor. Querido Padre, disfrutamos tanto el venir ante ti. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres nuestra paz, nuestro amor, nuestro todo, quien nos da identidad, quien nos da claridad, quien nos da razón de vivir, quien nos da aliento de vida, quien nos da amor y misericordia y identidad. Te agradecemos tanto que encontramos todo, tanto en ti. Gracias por tu plan perfecto. Gracias, Padre, por tu tener la iniciativa y compasión hacia nosotros de mandarnos a tu Hijo. Gracias por proveernos tu Espíritu, quien tanto necesitamos como consejero y ayudador. Gracias, Padre, por la iglesia y el gozo de convivir juntos y estar entre pecadores, pero pecadores con el Espíritu y también con las ganas de querer complacerte a ti. Gracias por tu bella iglesia y poder ser parte de ella. Así te pedimos que bendigas este tiempo y que estés con toda la gente que, tanto en este país como alrededor del mundo, que está padeciendo tanto sufrimiento. Sabemos que tú lo oyes, tú lo sientes, tú lo percibes y tú quieres, Padre, que nosotros podamos también ser sensibles a ello y a hacer nuestra parte. Guíanos en esta noche. Gracias, Padre, por esta bella confraternidad. Que sea tu Espíritu quien nos guíe. En nombre de Jesús venimos ante ti. Amén. Amén. Muchas gracias, Javier. No sé si te gustaría, Javier, darnos una breve explicación de por qué estamos aquí esta noche, y después Stan y yo compartiremos también algunas palabras con todos los demás. Okay. Sí, con gusto. Íbamos hoy a comenzar una serie enfocada en el Espíritu Santo, pero tomando en cuenta la situación que está pasando nuestra ciudad, nuestro país y tanto alrededor del mundo, en términos de ver la crisis, la cantidad de dolor, la cantidad de desorientación que hay en el momento. Queríamos tomar un tiempo para hablar acerca de temas bastante sensibles, con un espíritu de familia, con un espíritu de amor el uno al otro, para poder entendernos más el uno al otro y entender aún la situación de la vida en este momento con los ojos de Cristo. Creo que al mirar las noticias nos puede desorientar en gran forma, y aún al percibir el impacto de las muertes que han ocurrido en forma de racismo, de injusticia, nos pueden impactar en una forma muy que nos desorienta. Y queremos usar este tiempo para empezar una conversación y ayudarnos a orientarnos hacia cómo responder ante lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Muchas gracias, Javier. Pues en un momento más vamos a volver con Javier. Él nos va a estar leyendo también un comunicado para toda la iglesia. Pero en este momento, Tania y yo vamos a estar compartiendo algunas palabras con ustedes, y Javier vuelve en un momento más. Gracias. Y bueno, como mencionó Javier, estamos hoy muy emocionados de poder tener esta conversación. Le hemos
Le hemos puesto por título Conversaciones Importantes. Y bueno, la razón de esto es que, como ya también lo comentó Javier, hablar del tema del racismo es un tema importante. Y bueno, por qué hablarlo? ¿Por qué como iglesia tener esta conversación de forma pues sensible, honesta? Y tal vez lo primero que queremos decir es, sentimos mucho el dolor que está pasando la comunidad afroamericana en este momento. Y bueno, sabemos todos por las noticias la muerte, el asesinato de George Floyd, este hombre de 45 años en Minnesota. Y bueno, al estar escuchando las noticias, al estar siendo conscientes también de lo que nuestros vecinos también están sufriendo, pues hemos querido tener esta conversación. Y Tania, ¿por qué crees que es importante tener esta conversación el día de hoy? Primero porque es incómodo. Es muy incómodo hablar del racismo. Es mucho más cómodo seguir con nuestras vidas y pensar que no nos toca. No somos afroamericanos, no nos corresponde, no nos toca. O aún podemos decir, yo sí tengo mis amigos y me preocupo por ellos, pero es incómodo pensar en que tal vez hay algo más que Dios mismo espera de nosotros en un momento como este. Gracias. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de algunos conceptos. Consideramos que entre más educados estemos, entre más conocimiento tengamos de qué está pasando, considero que va a ser más fácil sentir compasión también y conectarnos con el dolor de otras personas. Y hoy vamos a estar hablando de algunas escrituras, conceptos, pero tal vez lo primero que quiero compartirles es acerca de un poquito qué sería el racismo y por qué el racismo es algo que nos afecta a todos y es prácticamente un enemigo de la sociedad. Y bueno, racismo sería, tal vez desde nuestra fe, devaluar la imagen de Dios en una persona. ¿Por qué creemos esto? Porque la Biblia dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. Así que cuando yo devalúo, ¿no? O maltrato a otro ser humano, hombre o mujer, independientemente de su origen, color de piel, estoy devaluando la imagen de Dios. Por otro lado, el asesinato. Sabemos que tristemente el racismo en este país se ha fundido, mezclado también con cosas tan perversas como el dolor físico o el asesinato. Y asesinar, entonces con esta lógica de Génesis, sería eliminar la imagen de Dios sobre la tierra. Así que en conclusión podemos ver el racismo como algo que proviene del odio, la ignorancia, el miedo y la arrogancia. Por ejemplo, en primera de Juan, capítulo 4, verso 20, nos dice la Escritura, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y ciertamente aquí Juan, el escritor de esta carta, está hablando a los hermanos, pero Jesús mismo puso la vara mucho más alta. Él habló de amar al enemigo incluso, o simplemente de que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué más la Biblia habla al respecto de este tema del racismo? También podemos ver, por ejemplo, en Romanos 2:11, pues Dios no muestra favoritismos. Racismo es una especie de favoritismo, ¿no? Por tal vez el color de piel, en este caso. Pero dice la Escritura que Dios no es así, y si somos imagen de Él, Él no nos creó para ser así. En Romanos 10:12, dice la Biblia, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. Los gentiles eran personas de otras razas que no fueran judíos. Dice, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Entonces, en Dios no debería haber diferencia entre las razas.
También Efesios 2:14 nos dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Y bueno, eso es lo que vemos hoy en día, ¿no? Hostilidad. Eso es lo que se respira en el ambiente. También escuchamos hoy estas marchas que están alrededor de las ciudades, en muchos estados de aquí de Estados Unidos. Y bueno, se respira hostilidad, se respira enojo. Y dice, me parece que es una frase de Martin Luther King que habla que la violencia termina siendo el lenguaje de la gente que no es escuchada. Lo podemos ver hasta con los niños, cuando se portan, cuando decimos se está portando mal, tal vez lo que quiere es atraer nuestra atención. Y es verdad, pero Jesús vino a eso, a traer paz y a derribar los muros de hostilidad. Y en Levíticos 19:34 dice, trátalos como a israelitas de nacimiento. Aquí está hablando de extranjeros. Dice, y ámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez fuiste extranjero cuando vivías en Egipto. Y aquí hablan, ¿no?, que es Dios el que está pidiéndoles esto. Entonces, ¿cómo debemos tratar a los extranjeros? Nosotros, los que somos hispanos y vivimos en este país, que no nacimos aquí, somos extranjeros. ¿Cómo queremos que nos traten las personas? Pero muy probablemente tú has sido tratado de una forma injusta, probablemente has sido tratado tal vez, no sé, con violencia, con indiferencia, no has sido escuchado, menosprecio, no, tal vez por tu color de piel, tal vez por cómo luce tu aspecto físico, cómo hablas, si dominas el idioma o no, aún el hecho de tener papeles o no, todas esas cosas pueden causar miedo y hasta maltrato e injusticias. Pero Jesús vino a darnos otra realidad. Pero en medio de lo que estamos pasando, es por eso que queremos tener esta conversación. Tal vez la gran pregunta es, ¿y los hispanos? ¿Qué podemos aprender de esto? Tal vez no somos afroamericanos, pero ¿cómo podemos, uno, sentir compasión? Y dos, ¿qué lección también podemos aprender? Porque ciertamente tal vez la gran pregunta es, ¿y nosotros somos racistas? ¿Caemos en racismo los hispanos también? Y quisiera, para responder esto y antes de dar algunas definiciones de que estamos escuchando muchos en las noticias como privilegio blanco, white privilege, supremacía blanca, Black Lives Matters, y otras definiciones, vamos a compartirte un video para reflexionar un poquito. ¿Somos los hispanos, o podemos caer los hispanos en este engaño del racismo? Ajá, en este engaño del racismo. Y bueno, voy a mostrarles este video para que quédense con nosotros, por favor. Tú tienes dos muñecos. ¿Cuál muñeco es negro? ¿Cuál muñeco es blanco? ¿Cuál es feo? ¿Por qué es feo? Lo prieto. ¿Cuál es el más bonito? Los dos. ¿Cuál muñeco es el bonito? ¿Por qué es bonito ese muñeco? Porque es blanco. ¿Cuál es el bonito? ¿Por qué? Porque este no es igual a este y este está morenito y este blanco. Si se extraviara un chocolate, ¿quién tú crees de ellos dos que lo tomó? Ese. ¿Por qué? Porque aprieta. ¿Cuál es el muñeco malo? ¿Por qué? Los blancos, por su color, quieren tratar a las personas por su color mal. O sea, son racistas. Si tiene que elegir uno, ¿cuál te gusta más? Elegiría ese. ¿Por qué? Porque es un color que se parece al color que tenemos aquí en la República Dominicana. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué es feo? Porque es blanco. ¿Cuál no te gusta? ¿Por qué? Porque es prieto. ¿Cuál muñeco es feo? Negro. ¿Por qué es feo el muñeco negro? Porque es negro. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Por qué ese es bonito? Porque es blanco.
¿Cuál es el bueno? El C, ¿Por qué ese bueno? porque ese es feo. ¿A quién te pareces tú más de ellos dos? ¿En qué? En la cara. ¿Cuál de los dos tú crees que cuando sea grande va a ser rico? ¿Por qué? Que blanco. ¿Cuál tú crees que va a ser pobre? Ese, ¿Por qué? porque negro. ¿Y cuál se parece más a ti? ¿En qué? En los ojos, el color, ¿Cuál es el bueno? Los dos. ¿Cuál muñeco es bueno? ¿Por qué es bueno? porque blanco. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué es malo? Que negro. ¿Cuál es el muñeco feo? ¿Por qué? Porque es negro. Si se extraviara un chocolate, ¿quién tú crees de ellos dos que lo tomó? El negro. ¿Por qué? Porque negro. ¿Cuál de los dos va a ser rico? ¿Por qué? Porque es blanco. ¿Y cuál tú crees que sería pobre? Ese. ¿Por qué? Porque es negro. ¿A cuál tú te pareces más de los dos? ¿En qué se parecen? En la cara. ¿A quién te pareces más? A ese, porque no soy. Yo no sé. A los dos. Una mezcla de los dos. Creo que una de las razones por las cuales es necesario tener esta conversación es para que nosotros tengamos la oportunidad de reflexionar acerca de nuestros propios prejuicios. Solemos pensar que los latinoamericanos y los caribeños no somos racistas, pero creo que el primer engaño, ¿no? Creo que el primer engaño que nos ocurre es que nosotros creemos, nos enseñaron, también nos afecta la idea de que los blancos son mejores. Y este pequeño video, ¿no? La supremacía blanca es una mentira. Y es una mentira, porque Dios nos hizo, lo leíste hace un momento, Dios nos hizo iguales a su semejanza. Así que es una mentira, pero aunque nosotros no necesariamente creamos que somos racistas, nos hemos creído la mentira de la supremacía blanca. Y este ejemplo, este video es un ejemplo muy, no sé cómo se sintieron al escucharlo, al verlo, pero es un ejemplo muy claro de cómo ni siquiera sabemos, no somos conscientes de los prejuicios que tenemos. Para mí fue muy, creo que doloroso sería la palabra, al ver niños que podían identificarse con, que no podían ni siquiera reconocer su propio color de piel o valorarse por su propia raza. Pero también algo interesante, un dato que pusieron en el video fue que la razón por la que el otro muñeco estaba pintado de una forma tan escandalosa de color negro es porque no encontraron a la venta un muñequito negro, ¿no? Entonces, aún desde los juguetes es algo que lo aprendemos. Ya, entonces nos creemos esta mentira y lo reproducimos. Entonces, no importa si estamos así de lejos de los Estados Unidos, en toda América Latina y el Caribe, también se vive la mentira de la supremacía blanca y se sufre del beneficio de ser más blanco. Hay distinciones. En toda Latinoamérica, en todo el Caribe, hay distinciones
por nuestro color de piel. Muchos podemos ser descendientes de indígenas, podemos ser descendientes de africanos y sufrir, ¿no? Es súper evidente a lo largo de toda Latinoamérica y el Caribe, es súper evidente también las diferencias económicas, de oportunidades, ¿no? Está demostrado que si pareces más indígena o tienes un color más oscuro, es mucho más difícil obtener un trabajo. También los latinoamericanos y los caribeños se benefician ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, del privilegio blanco. Bueno, en México, por ejemplo, hay toda una tendencia ahorita de los white Mexicans. Whitexicans. Y bueno, aunque suena a veces a burla en las redes sociales, es una realidad. Y bueno, creo que nadie de nosotros está exento tal vez a haber experimentado ese tipo de injusticia, de diferencia. Sí, yo compartí en la mañana con unos amigos que no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero en la escuela alguien me dijo, tú estás muy fea porque estás negra. Y yo no tenía una sola referencia de alguien afroamericano cerca de mí o alguien descendiente de africano cerca de mí. Y fue súper impactante. Y fue otro niño, ¿no? Y yo fui a mi casa a verme y me vi y lo creí, ¿no? Y dije, sí, cierto, yo quisiera ser más blanca. Y me tomó años, sí, conmigo misma, me tomó años. Yo creo que hasta después de los 20 fue que yo me sentí de verdad como, no es cierto, me encanta mi color de piel, no es cierto, me encanta provenir de indígenas zapotecas, me encanta mi historia, pero me tomó años y años. Entonces, si yo misma no podía aceptar eso de mí, por supuesto que reproducí todo ese racismo contra otros a mi alrededor. Y por eso queremos tener esa conversación lo más abierta posible. Por eso también en un momento más Javier va a compartirnos esta carta, ¿no? Este comunicado a nosotros como miembros de la iglesia y miembros de esta sociedad. Pero también lo hacemos porque a veces no somos conscientes que nosotros reproducimos este tipo de pensamiento en nuestras propias casas, con nuestros hijos. Yo recuerdo decir cosas, ¿no? Como en México hay esta broma de vamos a mejorar la raza, ¿no? Pensando en si te casas con alguien que sea más blanco que tú. No puedes casarte con alguien que sea más oscuro que tú, ni más indio que tú. Es una broma, pero es una realidad, lo creemos de muchas maneras. Y ese tipo de bromas o ese tipo de comentarios, si lo hacemos en casa o lo permitimos en casa o no somos conscientes, quieras que no estamos transmitiendo, reproduciendo ese racismo, sin querer, sin reconocerlo siquiera. Puede parecer hasta vez una broma, pero ya hemos visto varias escrituras de por qué para Dios es tan importante que seamos conscientes. Ya una cosa es los hechos de violencia que ya nos deben despertar a hablar de esto, pero ahora, ¿qué tal en casa? Aún ¿qué tal el racismo contra nosotros? ¿No? Tú lo decías, alguien te dijo esto de tu color, pero ¿qué tal si nosotros mismos no nos queremos, no nos aceptamos, no valoramos nuestras propias raíces? Y a veces, también en el pasado, yo nací en un pueblito muy pequeño en México, pero cuando alguien me pregunta de dónde eres, o digo, mi conciencia es o la Ciudad de México o de una ciudad en Veracruz, que es donde exactamente nací, pero yo nací de un pueblito de Veracruz, pero a veces esas cosas como que no nos permite decir, ok, eso es lo que soy, de aquí es donde vengo. Y creo que mi historia. Aceptar nuestra historia. Y hablando de historia, quiero hablarles entonces de algunos conceptos brevemente. Estamos escuchando acerca de Black Lives Matter. Y esta es una organización que está en toda la nación, aquí en Estados Unidos, basada en capítulos. En cada ciudad, en cada estado hay representantes de esta organización. Esta organización fue creada en el 2013, después del asesinato de un joven de 17 años llamado Trayvon Martin. Y prácticamente esto desató, como sabemos, a veces estos hechos de violencia solo son la gota que derrama el vaso, donde la gente ya se siente cansada por recibir tanta violencia. Así que comenzaron a organizarse varias personas afroamericanas y ahora esto es un movimiento, es un llamado a la acción por la violencia o el racismo antinegro que impregna en la sociedad. Otro concepto que será importante hablar es el que se llama Cultural Appropriation. Tal vez no has escuchado ese concepto mucho, pero es algo que también genera resentimiento. ¿A qué me refiero?
es cuando se asume o se apropia un atributo cultural de un grupo menos privilegiado y que no se comprende ni se preocupa por de dónde viene este atributo de la cultura, pero se usa. ¿A qué me refiero? Tal vez algunos han escuchado algunos casos, creo que fue el año pasado o hace unos años, acerca de algunas mascotas de los equipos deportivos o logotipos de equipos deportivos, donde usan una indumentaria indígena y que se usan las mascotas o se usan los cascos de fútbol americano. Y algunos han protestado, ciertas culturas han protestado porque se están apropiando de sus propias raíces y solo los explotan con beneficios económicos, pero no se entiende de dónde viene esto. Solo se hace algo como ridículo acerca de esa parte cultural. Y bueno, prejuicios raciales, ya lo vimos, desde pequeños podemos aprender a tenerlos, son actitudes, estereotipos que nos afectan cómo comprendemos la vida y cómo comprendemos a otros, qué acciones tomamos, ¿no? Si vamos a tratar bien a alguien o no. Y a veces esos prejuicios pueden ser conscientes o inconscientes. Y bueno, lo último es white privilege o el privilegio blanco. Esto prácticamente es algo muy antiguo, o se dice que es el resultado de leyes que comenzaron antes de que se iniciara o se formara este país, donde para que tú tuvieras propiedad o calificaras para portar armas, para comprar una casa, para ciertos derechos, tú tenías que tener un cierto tipo de color de piel o provenir de cierto país, sobre todo de Europa, que en ese momento es donde todas las personas que comenzaron a organizar el gobierno en Estados Unidos venían. Así que, bueno, es toda una filosofía, pero donde tal vez la forma más fácil de explicarlo sería que tú no vas a tener el temor de ser tratado como sería tratado una persona con un color de piel distinto o un aspecto físico diferente. Y creo que al final de cuentas es reconocer que, y creo que ha sido muy educativo, ha sido muy, muy bueno para mí poder elegir de qué manera tomar conciencia, participar y educarme en este proceso que estamos viviendo ahora. Lo decía al principio, es incómodo. Es incómodo escuchar privilegio blanco, es incómodo escuchar supremacía blanca, es incómodo decir o reconocer racismo en nosotros mismos, contra nosotros mismos, contra los latinoamericanos, los caribeños, pero especialmente es doloroso y real contra la gente de raza afroamericana. Ha sido el grupo social sobre el que se ha construido todo ese privilegio de otro grupo, ha sido a costa de este grupo, ha sido a costa de su sangre, ha sido a costa de sus fuerzas, ha sido a costa de su pobreza, de sus carencias, y creo que algo que me impactó muchísimo, el día de ayer participé en una manifestación pacífica aquí cerca de la casa en Franklin Park, y algo que me impactó muchísimo fue escuchar esto mismo, ¿no? Como primero recordar en dónde estamos parados, a quién pertenecían estas tierras, ¿no? Y luego recordar sobre quién se ha construido toda la riqueza y todo el poder que tiene un país como es Estados Unidos, y todo el dolor histórico que eso significa. Y bueno, considero que esa es una invitación, solo estos minutos que nos estamos tomando para estar juntos, es una invitación a conversar. En un momento más también Pedro Delgado, el otro ministro aquí en el Ministerio Hispano, él nos va a dar algunos anuncios acerca de algunos eventos, porque en la semana vamos a tener varios eventos, tanto de oración como de conversar acerca de estos temas y de poder tener la oportunidad de tener espacios abiertos, ¿no?, libres de juicio, para poder expresar también cómo cada uno de nosotros nos sentimos y qué hemos vivido. Y bueno, solo me gustaría cerrar dando algunas ideas. Esas ideas se van a hablar más el próximo viernes en un evento que Pedro va a compartir, pero cómo conversar de esto en la familia, entre miembros de la iglesia o simplemente con nuestros vecinos. Tal vez tienes vecinos afroamericanos cerca de ti o gente que ha sufrido
también en carne propia estas injusticias. Así que quiero animarte a estas cosas. 1, cultiva curiosidad. Sé curioso, pregúntate, ¿qué sentirán esas personas? Es muy fácil, por ejemplo, juzgar a estas personas que, no sé, marchan en las calles, se destruyeron esto, lo otro, y podemos juzgar esos eventos, o por qué tanto odio, y en vez de... Ya supérenlo, es una de las frases, tristemente, que en México se usan mucho, incluso para padres que han perdido a sus hijos a causa de la injusticia también allá, y de la corrupción. Pero gobernantes dicen, ya supérenlo. Es una triste frase, pero no, lo que necesitamos sentir es curiosidad. ¿Qué sentirán? ¿Por qué actuarán como hacen? 2, respeta el momento de vida de cada persona. Cada persona está en un momento muy diferente y con experiencias muy diferentes. 3, entrenémonos en ser constructores de puentes y no de muros. Lo más fácil es separarnos y decir, yo no tengo nada que ver con los afroamericanos, esto no es mi realidad, yo tengo otras cosas por qué sufrir. No, más bien es construyamos puentes, y se requieren habilidades muy diferentes para construir un puente que para construir un muro. Claro. Necesitamos aprender cosas diferentes. Y eso es, edúcate. Lee libros acerca de racismo, qué significa, cómo ser conscientes, cómo educar hijos que no caigan en esto, que también... Algo importante, que no lo acepten, porque a veces lo que nos pasa en nuestra propia cultura es que aceptamos muchas cosas por el temor. Pero si nos educáramos más y conocemos nuestros derechos, eso también puede ser una gran forma de ser libres de esto. Entonces, educarnos, y la educación eleva nuestro nivel de compasión. 4, evita los juicios. ¿Cómo? Escuchando lo que la persona no dice. Y esos consejos te van a servir hasta en tu propia casa, en tu familia, en tu matrimonio. Pero hay cosas que no decimos, y ahí está el secreto de la comunicación. Como te mencioné, la violencia es el lenguaje de las personas que no son escuchadas, no, que están cansadas de algún cierto trato. Todos lo hacemos a veces por atraer la atención. No tenemos, algo que quiero aclarar como ministro de la iglesia, no tenemos por qué condonar o aceptar la violencia, pero sí podemos tratar de entender a las personas. Algo que me llamó la atención en estas marchas pacíficas que ha habido, que la del domingo terminó en algunas personas que ni siquiera, la mayoría eran de Boston, destruyendo ciertos negocios, pero la mayoría fue pacífica. Lo que me encantó fue ver a otras iglesias orando, ¿no? Arrodillados orando, a otros sirviendo agua. Algunos de nuestras iglesias en otros estados de Estados Unidos han ido a limpiar después, ¿no? Con escobas, a limpiar paredes. Hay muchas cosas creativas y prácticas que podemos hacer como iglesia para no juzgar, sino más bien cómo servimos a la comunidad en estos momentos. 5, busca conectarte a un nivel emocional con las personas a tu alrededor. En ocasiones, juzgar esto es correcto o esto no es correcto, eso solo nos desconecta de la gente y de la comunidad. Hoy personas se sienten frustradas, hoy personas se sienten hartas y están enojadas, ¿no? Y los sentimientos son reales, Jesús lo sintió, Dios lo sintió, pero nos toca a nosotros pensar, ok, ¿qué sentirá esta persona? Y gracias, quería compartirles algo en este punto. Yo decidí, y creo que la invitación es descubramos, ¿no? Lo decías hace un momento, hay muchas maneras de crecer, de aprovechar esta oportunidad para ver qué quiere Dios de nosotros. Y yo decidí que iba a participar acompañando a los manifestantes en estas protestas pacíficas. Y sinceramente fue un paso de fe, porque me ayudó a volver a conectarme con lo que significa no sentirte solo en una lucha en la que sientes que ya has perdido demasiado, ¿no? Que han sido demasiados años de soportar y ver las mismas historias. Mi abuela perdió 2 hijos. Uno fue un preso político, un desaparecido político, y a mi tía la asesinaron en un enfrentamiento de estudiantes con el ejército mexicano. Y creo que, bueno, a mí me tocaba acompañarla en... ¿Cuántos años tenías? Yo creo que desde que tenía tal vez 6 años iba con ella.
antes tal vez, me tocaba ir a las marchas, la acompañé huelgas de hambre. Ellas, las madres de los desaparecidos y presos políticos, se crucificaron en el Zócalo de Ciudad de México. En otra ocasión se pusieron capuchas y se encadenaron al Ángel de la Independencia, todo con el deseo de recuperar a sus familiares. O sea, creo que lo más doloroso era entender quién secuestró, desapareció, torturó y muy posiblemente asesinó a tus hijos, a tus padres, a tus esposos, a los esposos de algunas otras esposos o esposas. Fue la policía, el ejército, el gobierno mexicano. Entonces, para mí fue un paso de fe participar, porque fue vencer un profundo cinismo de decir no sirve de nada, ¿no? Mi abuela murió sin recuperar a su hijo desaparecido, y solo pude recuperar el cuerpo de su otra hija. Los dos eran estudiantes en la universidad, en sus 20 y tantos. Y creo que caminar con todos los manifestantes durante estos días, participar y escucharles y ser educada por ellos, por las organizaciones como la de ayer de Black Lives Matter, ha sido muy sanador también para mí, y me ha recordado que sí, la crítica más sencilla sería, ¿de qué sirve? No cambia nada una marcha, no cambia, pero sí hace una enorme diferencia, porque conectarte con la gente. Me ayudó a recordar qué bueno fue sentir que nos creían, ¿no? Como la mayoría de la gente dice, eso es una mentira, el Estado no hace eso, la policía no hace eso. Seguro estaban en malos pasos, seguro hicieron algo malo, en vez de estudiar estaban causando problemas, pero sentir que se unían campesinos, se unían estudiantes, se unían obreros y caminaban con nosotros. Y hoy hacerlo por la comunidad afroamericana para mí ha sido un privilegio, y yo reconozco que hay mucho que yo necesito educarme, aprender y trabajar en mí misma. Entonces, educación es importante, conectarte con tu comunidad es importante. Algo que me gustaría ya para cerrar es, este lunes pasado hubo una conversación con cientos y cientos también de ministros y líderes de nuestro movimiento para hablar de este tema. Y algo muy bello fue ver personas, que tenemos un equipo de personas que están hablando acerca de temas raciales, sociales, y que están aconsejando y también están proveyendo sabiduría a todos los demás que tal vez necesitamos educarnos, como dices. Y hubo una serie de preguntas y respuestas. Alguien preguntó, bueno, ¿qué tal participar en una marcha o no? Y realmente, por eso comenté que hay muchas formas creativas de poder servir y conectarte con la comunidad. Esto no es, tengo que ir a una marcha, no. Tenemos que hacer una protesta, no. Podemos orar, podemos ir a visitar a nuestro vecino, podemos llevarle algo de comer, podemos ir a limpiar las calles, podemos ir con la policía y darles gracias también por cómo sirven. Hay tantas formas y la iglesia sobresale en muchas de ellas, así que educarnos es algo muy importante y conectarnos. Pero en este momento voy a dejarlo aquí. En los siguientes puntos los vamos a hablar el próximo viernes. Y Javier, que es nuestro evangelista principal, nos va a estar compartiendo algo en este momento. Gracias. Bienvenido, Javier. Sí, pues Alberto y Tania, muchísimas gracias. Como Tania compartió, esto es complicado, esto es difícil. Creo que esto es un tema de mucha sensibilidad. Me parece bien importante que nosotros captemos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros como iglesia? Pues algo que me resalta en todo esto es pensar, bueno, el objetivo principal nuestro es imitar a Cristo. Y no es de participar en una actividad por participar en ella, no es de volvernos revolucionarios sociales por alguna razón de revolución, sino sí es tener el corazón de Cristo, quien fue compasivo, empático y sintió por la gente al punto de que por eso vino a la tierra, por eso aún lloró ante Jerusalén, por eso sintió por nuestros pecados, estuvo dispuesto a involucrarse y empaparse, hasta ensuciarse con nuestras vidas. Entonces, como compartía Alberto, si uno responde de una forma, otro de otra, nuestro objetivo en todo esto es de que tú y yo nos parezcamos más y más a Cristo. Para mí esto ha sido un periodo de tiempo desorientador, difícil,
especialmente en este momento tomando la responsabilidad de estar involucrado a nivel toda la iglesia. Y francamente siento que entiendo más nuestra propia cultura, aunque tiene su diversidad, que el pensar en toda la magna de toda nuestra iglesia, desde los afroamericanos hasta cada parámetro de ello, ¿no? Y siento que es un tema donde tenemos que aprender muchísimo nosotros a escuchar. Para mí ha sido un tiempo de escuchar a mis hermanos y escuchar aún lo que las escenas que me han conmovido a mí significan para ellos. Me abre el corazón, me abre la mente al captar el contexto para ellos de aún de esa escena, el ver la muerte de un hombre ahí afroamericano ante los pies de un anglosajón y la desesperación de que no puedo respirar. No es solo el dolor ahí, pero también el ver el impacto de lo que eso significa para vidas y generaciones de otros hermanos nuestros afroamericanos que han padecido diferentes dolores de diferentes extremos, desde el temor de cómo los va a ver la gente, desde policías y detectives que son discípulos de Cristo, que sirven al pueblo de la ciudad, pero también al pueblo de Dios, y que uno de ellos, un detective, ha sido parado por la policía más de 30 veces y nada más por su color de cara, por ser afroamericano. Esta escena les devuelve en carne y hueso las experiencias de su niñez, las experiencias de tanto tiempo atrás. Me ha conmovido y me ha ayudado a entender de que francamente necesito crecer mucho en conocer la realidad de otras personas para poder sí ser el discípulo, ser el cristiano, ser el hermano, ser el pastor que mis hermanos necesitan. En ese contexto les quiero leer una carta que le he escrito para la iglesia, que se compartirá, ciertas ediciones están todavía pendientes, pero se compartirá en el resto de la iglesia también. Digo ahí, les pido disculpas por la lentitud de mandar esta carta. Francamente nos ha tomado tiempo buscar consejo de nuestra confraternidad y responder a este tema tan complicado. La nación está devastada, sí por el virus y los muertos causados por el virus, pero ahora también por la cantidad de muertes causadas por no el virus. El mundo lidia con las inigualdades sociales que son tantas y numerosas que casi ni se pueden mencionar. La gente grita en enojo y desesperación y nosotros le gritamos a Dios pidiendo su ayuda, pidiendo respuestas, guía y ayuda. Buscamos respuestas en la palabra, la cual nos llama a considerarnos el uno al otro, a cuidar nuestros corazones y a mantener nuestro enfoque en nuestra causa. Nuestro deseo es expresar amor y preocupación. ¿Y cuánto sentimos el que varios de nuestros miembros sufran tristeza, dolor, inseguridad y muchísimas otras emociones que nos desorientan? Queremos escuchar tu situación y esperamos poder entender tus circunstancias para poder mejor pastorear tus vidas y lo que necesitas de nosotros como compañeros compañeros de fe en estos tiempos tumultuosos. Romanos capítulo 12, versículo 15. Dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Y en Proverbios, capítulo 31, versículo 8, dice, levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Ahí yo oigo el reto de Dios, de nosotros sí ser aquellos que hablamos por otros que a veces no pueden hablar. Con ese espíritu estamos orando por las familias que han perdido seres queridos y muchos que han sufrido como resultado de estas tragedias. Oramos por aquellos para los cuales estos eventos han abierto heridas y reforzado patrones de experiencias personales o de historia familiar. También oramos por la seguridad de aquellos que están buscando expresar sus opiniones en público. Y oramos por las autoridades
que están buscando proteger la sociedad. Es con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos que les decimos a nuestros hermanos y hermanas que han sido impactados por el odio, el racismo, el clasismo, la ignorancia, que lo sentimos que están en tal dolor. Queremos que sepan que estamos acá para ustedes. Queremos oírlos, queremos entenderlos, queremos estar con ustedes, queremos orar con ustedes, queremos llorar con ustedes y ser la familia espiritual que Dios nos llama a ser. Kead y yo amamos la Iglesia de Cristo de Boston. En su diversidad, ella demuestra el poder de Dios. A la vez entendemos que hay mucho tramo que caminar para que, aún en la Iglesia, seamos el reflejo de lo que Dios desea. Reconocemos que tenemos que escuchar y aprender antes de poder ser todo lo que Él quiere que seamos. Camino a ese destino, vamos a comenzar con noche de oración, con oportunidades en los ministerios para poder escuchar, para poder entender, para ser humildes antes que nada. Sí vamos a establecer un equipo de diversidad a nivel toda la iglesia, y aún queremos que aún en las regiones. Queremos que este grupo ayude a nuestra congregación a que cada miembro de la iglesia, independiente de su raza, etnicidad, género, trasfondo, se sienta amado, se sienta seguro, se sienta valorado. Otra vez, perdón que no hemos hecho esto antes, pero oramos que Dios y ustedes sean misericordiosos y que Él bendiga nuestras acciones para cuidar su pueblo. Estamos en tiempos desorientadores. Creemos que el Espíritu escribió la palabra para tiempos orientados, para tiempos desorientados y para reorientarnos. En un espíritu de gracia, como seguidores de Jesús, seamos nosotros el cambio que queremos ver en la sociedad. Sí creo que aún Tania expresó, a veces uno piensa, ¿será que las marchas sí causan tal impacto? Creo que el impacto más grande que podemos nosotros tener es que la Iglesia de Cristo sea un reflejo de una familia diversa, unida y sin tales prejuicios. Escuchémonos, aprendamos, comprendamos y juntos edifiquemos la familia de la Iglesia que sea un refugio, un faro de luz para la sociedad. De parte de Kelly y de mí, les mandamos un abrazo y un beso. Queremos que la paz y la gracia del Señor Jesús esté con ustedes. Los amamos con todo el corazón, Javier y Claudia Maya. Amén. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Tenemos entonces que invitarles, ¿no? A orar por este tiempo, por nuestra sociedad, pero en este momento Pedro Delgado se va a unir a la conversación y él nos va a comentar qué cosas van a estar pasando para poder todo esto que ya hablamos, seguir reforzándolo, porque dijimos muchas ideas, varias escrituras, pero ¿qué hacer, Pedro, para seguir creciendo en compasión, en comunidad y en ser la luz que Jesús quiere? Yeah. No, pues otra vez, muchas gracias a Alberto, Tania, Javier, por sus corazones en poder hablar de esto, algo que es muy incómodo, pero también el ejemplo que han enseñado en cómo tenemos que reflejar el corazón de Dios. Y también les quería dar gracias a todos los que están oyendo, porque sin ustedes, pues esto no vamos a hacer el cambio que Dios quiere que tengamos, los necesitamos ustedes. Y sí es incómodo, y este sí es un paso, pero es un paso de muchos más que tienen que venir. Y esto nomás es el empiezo y queremos seguir teniendo el impacto que Dios quiere que tengamos. Este viernes nos vamos a juntar otra vez, los queremos invitar a todos, vamos a tener un panel donde los Machucas, los Delgados, mi esposa y yo y Carolina, vamos a hablar un poco de cómo tener conversaciones compasivas. Y también vamos a hablar bueno, lo vamos a poner en práctica porque vamos a hablar de cosas que son incómodas, ¿verdad? Durante este tiempo los invitamos, por favor, nos pueden mandar preguntas durante este formato que vamos a tener y creo que va a ser un tiempo donde vamos a poder crecer todos juntos. También después de eso queremos oír de ustedes. Los invitamos después de eso a una llamada por Zoom a las 8 p.m. donde ustedes nos están hablando a nosotros, donde están compartiendo estilo testigo sus experiencias con esto, con este tipo de sufrimiento, con prejuicio, con racismo. Queremos oírlos a ustedes, queremos oír de qué han pasado ustedes, porque así vamos a poder crecer si nos estamos ayudando unos al otros. Y después vamos a seguir con eso el domingo a las 7 p.m. otra vez por Zoom. Nos vamos a juntar con los ancianos y vamos a tener un tiempo de oración.
Y también los invitamos, por favor, manden un mensaje si quieren ese link, se los podemos mandar. Pero creo que, como dije, este es uno de los pocos pasos que podemos empezar a tener. Va a durar tiempo, pero creo que con Cristo, claro, vamos a poder tener el impacto y enseñar la compasión que Él quiere que tengamos y que enseñemos. Muchas gracias otra vez, hermanos y hermanas, por su tiempo. No, gracias a ti, Pedro. Y nada, de nuevo ahí está la invitación y como mencionó Pedro, sobre todo el viernes en la noche de 8 a 9, el compartir tu historia. Yo le pedí a Tania que compartiera por qué para ella es importante ciertas cosas y actuar de cierta manera. Y cuando me empezó a hablar de esta parte de cuando era niña y lo que ella en carne viva vivió, de perder a familiares en esos momentos oscuros de la historia en México también. Nada, creo que solo es como ayudémonos unos a otros. Hay cosas en nuestras historias que sanan cuando son contadas, cuando somos vulnerables. Así que Pedro va a estar ayudándonos a coordinar esos tiempos. Gracias, Pedro. Y sobre todo también gracias a Javier, como él lo mencionó. Yo no creo que, aunque esto es relevante, aunque esto es importante, tampoco es fácil hablar, ¿no? Y desarrollar una comunicación para una iglesia tan diversa como la de Boston. Así que, Javier, gracias por tu liderazgo, por tu presencia, y creo que Dios nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, yo veo a muchísima gente conectada en Facebook, YouTube. Gracias a todos. Tengan una excelente noche. Hablen de esto con sus grupos pequeños cuando tengan esa oportunidad, y nos vemos el fin de semana. Perdón, nada más un comentario con lo del viernes. Como hablaron, van a dar ustedes una clase, la segunda parte, que es a las 8, es para, sin nosotros, oír esos testimonios. Y el objetivo de eso, espero que entiendan, queremos aprender. Para mí esto es un proceso muy significativo de poder entender el contexto de las vidas que nos rodean. Y creo que es clave para nosotros sí poder ser el liderazgo apropiado que ustedes necesitan. Entonces, va a ser muy valioso para nosotros escucharlos. Gracias. Amén. Gracias a ustedes. Dios los bendiga y tengan una excelente noche. Adiós. Bye. Bye. Bye.